Cierra los ojos por un instante y escucha el estruendo de la maquinaria pesada. Es un rugido metálico, constante y ensordecedor que hace temblar las vigas de acero sobre tu cabeza. Pero en este lugar, el suelo no vibra únicamente por el movimiento de los pistones o el giro de las turbinas. Vibra porque la montaña sobre la que se asienta la fábrica se está moviendo, porque el volcán activo que tiene debajo está respirando, o porque el viento glacial del Ártico golpea las paredes con una fuerza destructiva capaz de congelar el acero en cuestión de segundos. Mientras la mayoría de las fábricas modernas se construyen en parques industriales llanos, seguros y de fácil acceso, existen complejos de producción que desafían toda lógica de planificación. Instalaciones gigantescas que han sido edificadas en medio de desfiladeros andinos, en zonas de alta sismicidad, en los confines helados de Siberia o al borde mismo de acantilados donde un paso en falso significa la nada. ¿Qué impulsa a una empresa o a un gobierno a mantener activa una fábrica en una zona de riesgo mortal? ¿Cómo se gestionan los turnos de trabajo, el abastecimiento de materias primas y la seguridad de miles de obreros, cuando el entorno parece estar en una tregua constante y tensa con el desastre? Hoy nos adentraremos en el fascinante y vertiginoso mundo de la industria extrema. Vamos a explorar 15 fábricas ubicadas en zonas de alto riesgo que, contra todo pronóstico, siguen produciendo día y noche. Prepárate, porque lo que vas a escuchar a continuación te obligará a replantearte los límites del esfuerzo humano y la ambición industrial. Esta es nuestra travesía por los complejos de producción más peligrosos y espectaculares del planeta, lugares donde el silbato que anuncia el fin del turno se siente como una auténtica victoria diaria sobre la geografía. No te pierdas el próximo viaje al límite. Suscríbete ahora y activa la campana para descubrir qué otro lugar imposible estamos a punto de desafiar. Posición 1. La fundición de cobre de La Oroya, Perú, en la cordillera de los Andes peruanos. A una altitud que supera los 3.700 metros sobre el nivel del mar, se encuentra el complejo metalúrgico de La Oroya. Esta inmensa fundición, activa desde principios del siglo XX, se ubica en un desfiladero estrecho y escarpado donde el aire es escaso y la geografía es despiadada. Lo que hace que esta fábrica sea una de las más extremas del mundo es la combinación de su altitud y el impacto ambiental acumulado. A esta altura, el oxígeno en el aire es escaso, lo que significa que tanto los trabajadores como los hornos de fundición de cobre, plomo y zinc deben luchar constantemente por respirar. El peligro físico inmediato proviene de la inestabilidad de las laderas del cañón que rodean el complejo. Los desprendimientos de rocas son una amenaza constante, especialmente durante la temporada de lluvias andinas, cuando el agua debilita la piedra y satura la arcilla del suelo. Imagina estar operando un horno de fundición a temperaturas extremas, con el dolor de cabeza constante provocado por la hipoxia y sabiendo que la única carretera de acceso y evacuación puede quedar bloqueada por una luz en cualquier momento. La chimenea de la fundición, una estructura colosal que se eleva sobre el cañón, ha esparcido metales pesados durante décadas, tiñendo las montañas circundantes de un gris inerte. Los operarios deben trabajar bajo protocolos estrictos de rotación para mitigar los efectos de la fatiga física en un entorno donde el cuerpo humano debe esforzarse el doble para realizar cualquier tarea manual. La Oroya es un monumento a la tenacidad de la industria andina, un lugar donde el fuego del mineral nunca se apaga a pesar de que la montaña y el aire enrarecido parecen unirse para recordar constantemente los límites de la resistencia humana. Posición 2. El complejo metalúrgico de Norilsk, Siberia, Rusia. Ubicado a más de 300 kilómetros al norte del Círculo Polar Ártico, en una de las regiones más aisladas del planeta, se alza el complejo de producción de níquel y paladio de Norilsk. Esta es la ciudad industrial más fría de la Tierra, un asentamiento construido sobre el permafrost siberiano donde el invierno dura 9 meses y las temperaturas pueden caer fácilmente por debajo de los 50 grados bajo cero. Lo que hace que esta fábrica sea un lugar de habitabilidad e industria imposibles es la lucha constante contra el frío extremo. La producción en Norilsk no puede detenerse bajo ninguna circunstancia. Si los hornos se apagaran o si el flujo de los líquidos de refrigeración se detuviera por unos minutos,
El agua y los químicos se congelarían dentro de las tuberías, expandiéndose y destruyendo toda la maquinaria de la fábrica de forma irreparable. Los trabajadores deben operar en medio de la noche polar constante, con vientos huracanados que arrastran nieve fina capaz de cegar a cualquiera en segundos. El peligro aquí es el letargo que provoca el frío y la soledad extrema. No hay carreteras que conecten Norilsk con el resto del mundo. Toda la producción de metales valiosos debe ser transportada a través del río Yenisei congelado utilizando rompehielos nucleares gigantescos. La atmósfera dentro del complejo es opresiva, cargada de un olor azufrado que la ventilación apenas logra disipar, y donde la diferencia entre la seguridad de la cabina caliente y el exterior helado es una frontera que puede costar la vida con solo un descuido. Es una demostración de la fuerza de la industria rusa enfrentada al invierno ártico más severo, una zona de trabajo que desafía la geografía polar a diario. Si te atreves a seguir explorando los lugares más letales y asombrosos del planeta, suscríbete y únete a nuestra próxima expedición. Posición 3. La fábrica de cemento de Hima, Nepal. En las faldas de la cordillera del Himalaya, la fábrica de cemento de Hima es una estructura industrial que parece haberse construido en contra de todas las leyes de la gravedad y la planificación estructural. Ubicada en una ladera empinada y propensa a deslizamientos de tierra en Nepal, esta planta produce el cemento necesario para reconstruir las carreteras e infraestructuras de una región que sufre la actividad tectónica de forma violenta. El peligro en Hima es triple: la alta sismicidad de la región, las pendientes extremas y las lluvias monzónicas anuales. La fábrica está construida en terrazas talladas directamente en la ladera de la montaña, conectadas por caminos estrechos donde los camiones pesados deben maniobrar al borde del abismo. Imagina el esfuerzo de mover toneladas de piedra caliza y clinker en un entorno donde el suelo mismo muestra grietas debido a los constantes microterremotos de la zona. Durante la temporada de monzón, el agua de lluvia satura la tierra de la ladera, convirtiendo el lodo en una masa inestable que amenaza con deslizarse y enterrar la fábrica entera. Los trabajadores deben realizar sus labores con un ojo puesto en la maquinaria y otro en la montaña superior, sabiendo que un ruido extraño en la piedra puede ser la señal de una luz inminente. Es una lucha constante por mantener la producción en una de las zonas geológicamente más activas del mundo, un lugar donde el cemento que se produce allí es la única garantía de que la región pueda seguir conectada con el resto del país. Posición 4. La fundición de aluminio de Fjarðaál, Islandia. En el remoto fiordo de Reyðarfjörður, en el este de Islandia, la fundición de aluminio de Fjarðaál es un gigante industrial que se alza rodeado de un paisaje de belleza salvaje pero inmensamente peligrosa. Lo que hace que este complejo de producción sea extremo es su ubicación en una zona propensa a avalanchas de nieve masivas durante los meses de invierno. Las montañas que flanquean el fiordo son verticales, con alturas que superan los 1000 metros, y acumulan grandes masas de nieve que la fuerza del viento ártico puede desestabilizar en cualquier segundo. Para proteger la fábrica y a los cientos de operarios que trabajan en la electrólisis del aluminio, los ingenieros tuvieron que construir colosales barreras deflectoras de avalanchas en la parte superior de la ladera, verdaderos muros de tierra y roca diseñados para desviar el flujo de nieve y piedras lejos de las naves industriales. Sin embargo, la tensión es constante cuando las tormentas azotan la costa este. Imagina estar dentro de una nave de producción inmensa, donde el calor de la fundición es extremo, mientras afuera la ventisca ruge con la fuerza de un huracán y sabes que estás rodeado de toneladas de nieve suspendidas sobre tu cabeza. El aislamiento geográfico de la región significa que, en caso de una tormenta severa, la fábrica puede quedar completamente incomunicada por tierra, dependiendo de sus propios sistemas de generación de energía y de sus reservas de suministros para mantener activos los hornos. Es una prueba de fuego para la convivencia entre la alta tecnología industrial y una de las geografías más inestables y frías de Europa. Posición 5. La refinería de petróleo de Mina al-Ahmadi, Kuwait. En las llanuras desérticas de Kuwait, donde el horizonte se pierde en un borrón de calor y arena, se encuentra la refinería de Mina al-Ahmadi. Este inmenso complejo industrial es una de las refinerías más grandes e importantes de Oriente Medio, pero operar aquí significa enfrentarse diariamente a un entorno térmico hostil y a tormentas de arena implacables. Durante los meses de verano,
Las temperaturas en la región superan de forma regular los 50 grados a la sombra, convirtiendo el aire en un soplo abrasador que calienta las tuberías de metal y las estructuras de acero hasta límites peligrosos. Lo que hace que esta fábrica sea extrema es el fenómeno de la dilatación térmica. Con variaciones de temperatura tan drásticas entre el día y la noche, los miles de kilómetros de tuberías que transportan petróleo crudo de alta presión y gases inflamables sufren un estrés físico constante que exige una vigilancia milimétrica para evitar fisuras o fugas catastróficas. Además, las tormentas de arena del desierto, conocidas localmente como chamal, pueden cubrir las instalaciones en cuestión de minutos con una capa de polvo fino y abrasivo que se introduce en los componentes mecánicos de las turbinas y los compresores, aumentando el riesgo de un fallo operativo masivo. Los trabajadores deben realizar sus labores de mantenimiento al aire libre bajo un sol inclemente que calienta el equipo hasta el punto de poder causar quemaduras graves al tacto, protegidos por pesados trajes ignífugos que incrementan de manera asombrosa la fatiga térmica. Es una zona de producción vital para la economía global, pero una que se mantiene activa gracias a un esfuerzo sobrehumano de mantenimiento e ingeniería, un lugar donde el petróleo fluye en medio de un infierno de calor y arena que parece intentar reclamar las máquinas para el desierto a cada instante. Posición 6. Central hidroeléctrica de Sayano-Susenskaya, Rusia. Enclavada en las profundidades del cañón de Sayan, en el sur de Siberia, se encuentra la central hidroeléctrica de Sayano-Susenskaya, una de las mayores proezas de la ingeniería soviética y un lugar de producción energética rodeado de un peligro geológico inmenso. Esta central opera bajo la sombra de una colosal presa de arco de hormigón de 242 metros de altura que retiene miles de millones de toneladas de agua del río Yenisei. Lo que hace que esta fábrica sea una de las más extremas del mundo es el peso estructural y la inestabilidad sísmica de la cordillera de Sayan. En el año 2009, la central sufrió un devastador accidente mecánico cuando una de las turbinas colapsó debido a las vibraciones extremas, inundando la sala de máquinas y cobrándose la vida de decenas de personas en medio de un desastre hidráulico sin precedentes. A pesar de la tragedia y del constante temor a un fallo sísmico, la central fue reconstruida por completo y sigue produciendo gigavatios de energía para alimentar las fundiciones de aluminio de la región. Los operadores trabajan en una inmensa sala subterránea, sabiendo que sobre sus cabezas se apoya un muro de agua que ejerce una presión mecánica brutal contra el hormigón. El frío siberiano, que congela la superficie del embalse durante el invierno, añade un esfuerzo térmico severo a la estructura, requiriendo sistemas de calefacción masivos para evitar que las tuberías de presión se bloqueen con el hielo. Es una zona de producción de alta tensión, un lugar donde el zumbido constante de las turbinas se mezcla con el sonido sordo del río que ruge abajo, recordándote que la vida útil de esta fábrica depende de un equilibrio muy fino entre el hormigón y la roca. Posición 7. Las fábricas de ladrillos de Dhaka, Bangladesh. En las llanuras aluviales que rodean la densamente poblada ciudad de Dhaka, en Bangladesh, miles de hornos tradicionales de ladrillos operan bajo condiciones de un riesgo climático absoluto. Estas fábricas, que producen los materiales esenciales para la construcción de una de las urbes de más rápido crecimiento en el mundo, son conocidas por sus chimeneas imponentes que dominan el paisaje de los humedales del río Buriganga. Lo que hace que estas fábricas sean extremas es su naturaleza estacional y su total vulnerabilidad ante las inundaciones del monzón. Durante los meses secos, miles de trabajadores moldean y queman millones de ladrillos en hornos excavados directamente en la arcilla del suelo. Pero cuando la temporada del monzón arrecia, el río Buriganga sube de nivel con una fuerza destructiva que inunda por completo los humedales, sumergiendo las fábricas, las chimeneas y las viviendas improvisadas de los trabajadores bajo metros de agua turbia. Esto obliga a realizar un ciclo anual de evacuación completa, donde la producción se detiene y la fábrica es literalmente reclamada por el río durante meses. Cuando el agua finalmente retrocede, los operarios deben regresar para desenterrar los hornos del lodo acumulado, reparar las estructuras dañadas y volver a encender los fuegos en condiciones de humedad extrema. El peligro es constante. El suelo arcilloso mojado por la inundación es propenso a desmoronarse, y las chimeneas de ladrillo, que no tienen cimientos profundos de hormigón, corren el riesgo de colapsar debido al debilitamiento del terreno. Es un entorno de trabajo rústico, pesado y agotador,
Una demostración de cómo el esfuerzo humano y la necesidad económica de un país pueden crear un sistema de producción cíclico que acepta la inundación como una variable más en la cadena de montaje. Posición 8. La fundición de cobre de Chuquicamata, Chile. Chuquicamata, ubicada en el desierto de Atacama, en el norte de Chile, alberga la mina a tajo abierto más grande de la Tierra y una fundición de cobre gigantesca que opera en uno de los entornos más áridos del mundo. Esta fábrica es un monumento al esfuerzo industrial en condiciones extremas. Atacama es un desierto implacable. La radiación solar durante el día es tan intensa que puede agrietar los neumáticos de la maquinaria pesada, y por la noche, la temperatura cae drásticamente por debajo de los 0 grados, sometiendo al metal de los hornos y las tuberías de procesamiento a un esfuerzo térmico constante. Lo que hace que esta fundición sea peligrosa es la inestabilidad física del enorme tajo abierto. Con más de 1 kilómetro de profundidad, las paredes de la mina que rodean la fundición están sujetas a un riesgo constante de deslizamientos de tierra masivos que pueden desencadenarse por la actividad sísmica recurrente en Chile. Los terremotos son una variable constante en la planificación de Chuquicamata. Un temblor de gran magnitud podría agrietar las tuberías que transportan los ácidos químicos necesarios para el refino del cobre, provocando fugas catastróficas en un entorno donde el agua es escasa. Los operarios deben realizar sus labores en medio de un polvo fino de sílice que la brisa del desierto levanta de forma constante, requiriendo sistemas de filtración de aire masivos para proteger la salud de los trabajadores. Es un lugar donde el cobre se extrae y se funde al precio del esfuerzo constante contra el sol, el frío y la tierra inestable. Una fábrica que ha moldeado la historia de Chile pero que sigue exigiendo un tributo de resistencia física absoluto a quienes deciden habitar el desierto. Posición 9. La fábrica de cerveza de Lhasa, Tíbet, China. En la meseta tibetana, a una altitud de más de 3.600 metros sobre el nivel del mar, se encuentra la fábrica de cerveza de Lhasa, una planta de producción industrial que desafía las leyes de la física y la química de la fermentación debido a la altitud extrema. A esta altura, la presión atmosférica es mucho menor que a nivel del mar, lo que afecta de forma directa el punto de ebullición del agua, que aquí se sitúa en apenas 88 grados centígrados. Lo que hace que esta fábrica sea un reto inmenso para la ingeniería es que los procesos tradicionales de cocción y fermentación del lúpulo y la cebada exigen temperaturas constantes de 100 grados para asegurar la calidad y la pasteurización adecuada. Para solucionar esto, los ingenieros tuvieron que rediseñar por completo la fábrica, instalando gigantescas calderas y tanques de fermentación presurizados que simulan las condiciones de nivel del mar, convirtiendo la planta en una de las instalaciones de procesamiento de alimentos más complejas de Asia. El peligro aquí no proviene de un abismo de roca, sino de la presión física constante a la que están sometidas las tuberías y los tanques. Cualquier pequeña fisura en un contenedor de fermentación bajo presión puede provocar una explosión industrial devastadora en un espacio cerrado. Además, el transporte de materias primas a través de los pasos de montaña nevados del Tíbet, que superan los 5.000 metros, es un reto logístico peligroso para los camiones de carga pesada que deben abastecer la fábrica en invierno. Es una lección de cómo la tecnología y la pasión por un producto pueden unirse para superar los límites físicos de la altitud, un lugar donde el zumbido de los compresores y la presión del aire son los verdaderos dueños del camino. Posición 10. La planta de energía nuclear de Bushehr, Irán. Ubicada en la costa del Golfo Pérsico, la central nuclear de Bushehr es una de las instalaciones de generación de energía más complejas, polémicas y geográficamente arriesgadas de Oriente Medio. Lo que hace que esta planta de producción de energía sea extrema es su ubicación directamente sobre una de las zonas de mayor actividad sísmica del planeta, donde confluyen 3 placas tectónicas activas. La central debe operar bajo el riesgo constante de terremotos de gran magnitud que podrían desestabilizar los sistemas de refrigeración de los reactores de agua a presión. Imagina el nivel de tensión técnica. Trabajar en una instalación nuclear sabiendo que el suelo bajo tus pies registra microtemblores constantes y que la costa está expuesta a la amenaza de maremotos que podrían inundar los generadores de emergencia. Además, el clima de Bushehr es de una hostilidad térmica brutal.
durante el verano. La combinación de temperaturas que superan los 45 grados con una humedad relativa cercana al 100% crea un ambiente altamente corrosivo para las estructuras metálicas externas y exige que los sistemas de ventilación y enfriamiento trabajen al límite de su capacidad mecánica. Los operarios deben realizar inspecciones de seguridad bajo protocolos rigurosos, sabiendo que el aislamiento geopolítico del país dificulta el acceso rápido a repuestos especializados y asistencia técnica internacional. Es un lugar donde la física nuclear y la sismología se encuentran en un pulso constante, una fábrica de energía que exige una disciplina operativa de precisión milimétrica frente a una naturaleza que, en cualquier momento, puede agitar la Tierra con una fuerza destructiva inimaginable. Posición 11. La planta de procesamiento de gas de Nyhamna, Noruega. En la accidentada y tormentosa costa occidental de Noruega, la planta de procesamiento de gas de Nyhamna es un coloso industrial que recibe el gas natural directamente desde el campo submarino de Ormen Lange, situado bajo las profundidades del mar de Noruega. Lo que hace que esta instalación sea un lugar de producción extremo es su ubicación en una costa rocosa y hostil, azotada por las tormentas más feroces del Atlántico Norte. La planta está construida sobre una península de roca granítica expuesta, donde el viento helado y el oleaje gigante golpean las estructuras de acero de forma constante durante el invierno. El peligro aquí es el estrés térmico y mecánico provocado por el clima marino extremo. Las temperaturas bajo cero y la humedad salina constante aceleran los procesos de corrosión y fatiga del metal en las tuberías de alta presión que procesan millones de metros cúbicos de gas diariamente. Imagina estar realizando tareas de mantenimiento en la parte superior de una columna de fraccionamiento, con ráfagas de viento helado que superan los 100 km por hora y una visibilidad reducida a pocos metros debido a la niebla marina congelada. Además, la zona costera cercana fue el escenario del deslizamiento de Estorega hace miles de años, un colapso submarino masivo que los geólogos monitorean constantemente ante el temor de microdesplazamientos en el lecho marino que puedan dañar las tuberías de importación de gas. Es una zona de producción vital para el abastecimiento energético de Europa, pero una que exige un tributo de resistencia física absoluto a sus operarios, quienes deben trabajar en turnos rigurosos para mantener las turbinas activas en medio de un entorno marítimo implacable. Posición 12. Los talleres de fuegos artificiales de Tultepec, México. Tultepec, en el Estado de México, es conocida como la capital de la pirotecnia del país. Una comunidad entera donde la fabricación artesanal de fuegos artificiales es la principal actividad económica de miles de familias. Pero este muelle de producción química informal es una de las zonas de trabajo más peligrosas y letales del mundo. Los talleres, conocidos localmente como polvorines, están dispersos en zonas permitidas por la regulación militar, pero el peligro de una reacción química imprevista es una constante que acompaña cada segundo de la jornada laboral. Lo que hace que esta producción sea extrema es que la pólvora, el azufre, el carbón y el clorato de potasio se mezclan de forma manual, utilizando herramientas de madera y bronce para evitar la más mínima chispa por fricción. Imagina el esfuerzo de mezclar kilos de compuestos químicos altamente inestables bajo el calor sofocante del verano mexicano, sabiendo que una sola chispa de electricidad estática en tu ropa o en el aire seco puede provocar una explosión en cadena que destruya todo el taller en un milisegundo. Los incidentes trágicos han marcado la historia de Tultepec, con explosiones masivas que han borrado manzanas enteras de talleres y mercados pirotécnicos. A pesar del peligro de muerte inminente, los artesanos siguen produciendo de manera artesanal, defendiendo su oficio como una tradición heredada y la única forma de sustento para sus familias. Es una zona de trabajo donde el silencio se respeta de forma sagrada. Cualquier sonido inusual pone en alerta a los trabajadores, quienes han aprendido a convivir con el miedo constante y a tratar a la pólvora con el respeto que se le debe a un gigante dormido que puede despertar con una violencia destructiva fatal. Posición 13. La planta de cemento de Hangzhou, Sichuan, China. Construida directamente sobre los escarpados acantilados calizos de la provincia de Sichuan, la planta de cemento de Hangzhou es una inmensa instalación industrial que parece desafiar las leyes de la gravedad y de la sismología. Esta fábrica se ubica en una de las zonas de mayor actividad tectónica de China, muy cerca del epicentro del devastador terremoto de Wenchuan de 2008, que sacudió la región con una fuerza destructiva inmensa.
Lo que hace que esta planta de producción sea extrema es que sus hilos de almacenamiento, hornos de clinker y cintas transportadoras aéreas están anclados directamente en las paredes verticales de la montaña, para mover la piedra caliza desde las canteras superiores hasta la zona de procesamiento inferior. La fábrica utiliza un sistema de túneles y rampas metálicas suspendidas sobre un abismo de cientos de metros. El peligro aquí es el riesgo constante de deslizamientos de tierra y colapsos de roca provocados por los microtemblores recurrentes en la falla sísmica de Longmensan. Los operarios deben realizar sus labores de mantenimiento en plataformas de metal que vibran con el funcionamiento de la fábrica y con el asentamiento de la propia montaña. Imagina estar a 100 metros de altura, asegurando una cinta transportadora que vibra, mientras observas cómo el agua de la lluvia satura la piedra caliza superior, aumentando el riesgo de un desprendimiento de rocas que pueda aplastar la sección de la fábrica donde te encuentras. Es un entorno de trabajo pesado, polvoriento y ruidoso, una demostración de la determinación del gobierno chino por mantener la reconstrucción de la infraestructura regional a pesar de una geografía que está en constante y peligrosa transformación geológica. Posición 14. La planta de fertilizantes de Dead Sea Works, Israel y Jordania. Situada en las orillas del Mar Muerto, en el punto más bajo de la tierra firme a más de 400 metros por debajo del nivel del mar, la planta de procesamiento de potasa y fertilizantes de Dead Sea Works es un complejo industrial que opera en condiciones ambientales extremas y altamente corrosivas. La planta extrae minerales valiosos como el potasio, el magnesio y el bromo directamente de las aguas densas y supersaladas del Mar Muerto a través de inmensos estanques de evaporación solar. Lo que hace que esta fábrica sea un lugar de producción arriesgado es la combinación de un calor desértico abrasador, que supera de forma regular los 45 grados en verano, y el impacto químico de la sal sobre los metales de la maquinaria. La salinidad del entorno es tan extrema que cualquier componente metálico expuesto, desde las tuberías de las bombas hasta el esqueleto de hierro de las naves de procesamiento, sufre un proceso de corrosión acelerado que exige un mantenimiento y reemplazo constantes para evitar fallos estructurales catastróficos. Imagina el esfuerzo de los operarios que deben realizar tareas de mantenimiento al aire libre, con el aire saturado de un polvo de sal que quema los ojos, reseca la piel y dificulta la respiración, mientras manipulan herramientas metálicas que están constantemente cubiertas de costras de sal corrosiva. Además, el descenso constante del nivel del agua del Mar Muerto provoca el colapso del terreno circundante, creando socavones gigantescos que amenazan de forma constante las tuberías de transporte de salmuera y la estabilidad de las piscinas de evaporación. Es una de las industrias químicas más complejas y aisladas del mundo, un lugar donde el esfuerzo humano y la inversión técnica masiva son las únicas herramientas capaces de extraer riqueza de un entorno de desolación salina extrema. Posición 15. La planta flotante de procesamiento de salmón de Movi, Noruega. En las aguas gélidas y profundas de los fiordos del norte de Noruega, muy por encima del círculo polar ártico, la planta flotante de procesamiento de salmón de Movi es una de las instalaciones de acuicultura industrial más avanzadas y extremas del mundo. Esta fábrica no se asienta sobre tierra firme. Consiste en una inmensa plataforma flotante de hormigón y acero que flota directamente sobre el agua profunda del fiordo, expuesta a mareas cambiantes, corrientes oceánicas potentes y tormentas invernales del Ártico. Lo que hace que esta planta sea un lugar de trabajo de alto riesgo es el aislamiento geográfico extremo y el comportamiento del clima polar. Durante los meses de invierno, los operarios deben realizar sus labores bajo la noche polar constante, con temperaturas bajo cero y vientos helados que cubren las cubiertas metálicas de la plataforma con una capa de hielo extremadamente resbaladiza. El peligro es el riesgo de caída al agua helada del fiordo, donde la supervivencia en caso de accidentes se mide en apenas unos minutos debido a la hipotermia extrema. Los trabajadores deben operar maquinaria pesada de procesamiento de pescado en una plataforma que se balancea de manera rítmica con el oleaje, lo que exige un equilibrio perfecto y una atención constante para evitar accidentes con los sistemas de corte y embalaje industrial. La logística para transportar el producto procesado depende de barcos de carga especiales que deben maniobrar en los canales estrechos del fiordo bajo condiciones de visibilidad reducida por las ventiscas. Es una demostración de cómo la industria alimentaria moderna ha colonizado los entornos marítimos más hostiles de Escandinavia para satisfacer la demanda global,
Un muelle flotante que exige una resistencia física brutal y un respeto sagrado por el comportamiento del mar helado. Hemos completado nuestro viaje extraordinario a través de las 15 fábricas y zonas de producción más arriesgadas y extremas del planeta. Hemos sentido el frío extremo sobre las chimeneas de Norilsk en Siberia, ascendido a las laderas inestables de la planta de cemento de Ima en el Himalaya, desafiado la radiación solar y la corrosión salina en el Mar Muerto y soportado la tensión sísmica en la central nuclear de Bushehr. Cada uno de estos 15 destinos nos ha demostrado que el abastecimiento de energía, de metales preciosos, de materiales de construcción de alimentos para nuestra civilización moderna no siempre depende de zonas industriales seguras, sino del esfuerzo, el ingenio y el coraje diario de quienes trabajan en las fronteras de lo transitable. La verdadera historia de estos colosos industriales no radica únicamente en la genialidad de los ingenieros que calcularon las cargas de hormigón y acero, sino en la resistencia y la disciplina de los operarios que se ponen diariamente el casco de seguridad y entran en estas naves de producción. Son profesionales anónimos que, bajo condiciones de temperatura extrema, falta de oxígeno, peligro de derrumbes o explosiones masivas, asumen la responsabilidad de mantener encendido el motor de la industria mundial. Es un esfuerzo silencioso que a menudo ignoramos cuando consumimos los metales de nuestros teléfonos, el cemento de nuestras viviendas o la energía que ilumina nuestras noches, una labor que exige un respeto sagrado por los límites de la física y de la geografía. Reflexionar sobre estas zonas de producción extrema nos cambia la perspectiva. ¿Cuántas veces nos hemos quejado de las incomodidades menores de nuestro entorno laboral cotidiano, sin entender que la seguridad y el confort de los que disfrutamos son un privilegio que no todos comparten? Estas personas, que operan en los márgenes de la habitabilidad industrial en medio de un volcán activo, de un desierto ardiente o de un glaciar en movimiento, nos enseñan que el esfuerzo humano tiene una dimensión mucho más cruda y admirable. Es una lección de humildad y agradecimiento necesaria que nos ayuda a valorar la solidez de la infraestructura que nos rodea. Al cerrar este guión de exploración extrema, esperamos haberte transmitido el asombro, el respeto y la admiración que inspiran estas 15 fábricas imposibles. Si esta travesía te ha parecido reveladora, si te ha dado una nueva apreciación sobre lo que se necesita para mantener la cadena de producción activa en las zonas más hostiles del mundo y si te ha inspirado a ver el trabajo de los demás con ojos de mayor respeto, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete y no te pierdas nuestra próxima travesía, donde seguiremos buscando esas realidades que ocurren en los límites del mapa, mostrándote que, incluso en el lugar donde la Tierra parece ser un obstáculo insuperable, el ser humano siempre encuentra una manera de encender el motor y continuar. Compártenos en los comentarios. ¿Cuál de estas 15 fábricas en zonas de alto riesgo te ha impresionado más? ¿Te atreverías a trabajar un solo turno en medio de la noche polar en el complejo metalúrgico de Norilsk en Siberia o preferirías monitorear las vibraciones mecánicas de la central Sayano-Susenskaya en el sur de Rusia? Tu voz y tu punto de vista le dan sentido a este canal de aprendizaje. Cuídate mucho. Sigue explorando con respeto y que tu propio camino siempre te lleve a un destino seguro y lleno de asombro. Adiós y hasta el próximo encuentro, explorador.